La Organización Mundial de la Familia, OMF, se complace en denominar al mes de octubre Mes de la Salud Mental. Hemos preparado con mucho cariño y entrega en nuestro compromiso al servicio de la humanidad el programa El Hombre y la Discapacidad, enfoque sociológico y jurídico, ofrecido por Eduardo Saromé desde Argentina. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, declarado por la Organización Mundial de la Salud. Programa producido y dirigido por la doctora Laura Berríos, fundadora y presidenta internacional de la Organización Mundial de la Familia. Iniciamos. Buen día, familias del mundo. Desde la Organización Internacional de Personas con Discapacidad Sin Fronteras, que es un ala de la Organización Mundial de la Familia, estamos encantadísimos de poder acompañarlos esta mañana y agradecidos de que nos aperturen vuestro corazón y nos den un poco de tiempo. Hoy particularmente es un día especial porque tenemos un programa maravilloso pensados en todos ustedes, que es El Hombre y la Discapacidad, enfoque sociológico y jurídico. Tengo el agrado, el orgullo, el honor de presentar a otro miembro de la Organización Mundial de la Familia, que es el licenciado Eduardo Saromé desde Argentina, quien es líder de esta Organización Internacional de Personas con Discapacidad Sin Fronteras. Es licenciado en Derecho, especializado en temas de discapacidad desde el punto de vista jurídico y de la vida. Querido Eduardo, muy feliz de poder iniciar esta serie de programas con todo lo que vamos a ofrecer a las personas que estén padeciendo discapacidad y donde se les va a aperturar una serie de programas, apoyos y enfoques maravillosos desde tu expertise. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, Laura. Un gusto estar con una amiga y agradecido la oportunidad que tú me das a través de tu entidad, la Organización Mundial de la Familia, que por tu intermedio hemos creado la Organización Internacional de Personas con Discapacidad Sin Fronteras, y esto es para mí un honor, porque es un sueño de empezar a transmitir las vivencias de mi punto de vista personal, subjetivo, y a su vez dar a conocer los derechos de las personas con discapacidad. Así que acá damos inicio contigo y para mí es un honor estar con una gran profesional como vos, una gran mujer y una gran amiga. Muchísimas gracias. Pues bien, vayamos a mirar el enfoque de la discapacidad. Poder entender ante todo qué es y qué se entiende como discapacidad. Vayamos por su base para poder abordando ese tema muy importante y prioritario en la sociedad y en la inclusión. Sí, efectivamente. Primero habría que empezar por la etimología. Se han usado muchos términos con el tema de la discapacidad. Antes se decía idiota, estúpidos, mogólicos, en formas muy despectivas, y se han usado incapacidad también, y el prefijo in, con, es muy importante en la etimología y en el significado de la palabra. Ahora, a través del año 1999, a través de la Convención Internacional de la Convención Internacional la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la OEA, se ha establecido el nombre de personas con discapacidad. ¿Por qué personas con discapacidad? ¿Por qué? Porque uno de los atributos del ser humano dentro del derecho está el nombre de la persona, sus características, su sexo, y agregamos la persona con discapacidad, que le permite entrar de ese modo en la esfera del derecho jurídico, en la esfera de la protección de los derechos que son muchas veces vulnerados. La etimología ha variado constantemente y vamos a agregar, si tú me permites, hablar un poquito de la parte histórica. En la época del derecho romano y mucho antes, las personas
con discapacidad eran tratadas como menos, como res en latín, que significa cosa, y inclusive eran en los griegos, cuando nacían con una discapacidad, los tiraban al fuego del volcán para, digamos, pedir a los dioses la protección de los pueblos. La evolución siempre ha sido muy tirana para las personas con discapacidad. Y acercándome más para nuestros tiempos, a través de la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta de la importancia de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque toda la gente joven, activa, iba a la guerra. Se fue a la guerra, pero volvían mutilados o con una discapacidad. Pero necesitaban gente que trabajara. Entonces ellos empezaron a dar oficios a las personas con discapacidad. Es decir, que estamos hablando recién de 1940, cuando se empezaron a tomar a las personas con discapacidad. Otro ejemplo legislativo, primero aparece la Ley de Protección a los Animales y después aparece la Ley de Protección a los niños. Y es increíble. Esto sucedió en Europa. Aparece la Ley de Protección a los animales para el no maltrato. Pero después, con la hambruna, a la hambruna que había en Europa, estamos hablando del siglo XVIII, los animales se comían a los niños que quedaban. Es un poquito fuerte lo que estoy diciendo, pero la historia lo avala. Los animales se comían, los perros se comían a los niños y no había protección. Ahí aparecieron los hogares de protección. Como también empezaron a aparecer una concientización del valor humano. La historia es cruel, pero es real. Y lo importante es dar a conocer que las personas con discapacidad somos personas iguales, no hay diferencia. Todos los que creen en una religión venimos de Dios. Si lo vemos desde el punto de vista de los científicos, venimos de una cédula o de una explosión cósmica, pero todos tenemos el mismo origen. Solamente las diferencias son amorfológicas, características físicas o de razas, pero todos tenemos los mismos derechos y tenemos la misma capacidad para evolucionar y crecer. Ejemplo de Hopkins, el famoso científico de Inglaterra, que en el cual su mente era brillante, y él mismo decía, la discapacidad, la única discapacidad que existe en el mundo es la discapacidad social. Realmente es importante tener en cuenta todo esto que acabas de decir y sobre todo el objetivo de la Organización Internacional de Personas con Discapacidad Sin Fronteras es de que la inclusión, de que sean reconocidos sus derechos en todos estos países donde no se está aplicando la ley, de que tengan la inclusión social adecuada y todas las oportunidades necesarias a las que tienen derechos, sueños. Una discapacidad no implica ninguna limitación. Creo que la verdadera discapacidad es la mental en el sentido de la discriminación que lamentablemente desfigura y transforma una situación que se da. Ahora, la discapacidad se puede adquirir en cualquier tema de vida, en cualquier proceso de vida. Existen las genéticas cuando la persona nace con ellas y pueden ser mentales. ¿Por qué? Porque hay estos procesos, estas situaciones mentales, físicas y aún adquiridas en la vida por un accidente. Y en este caso tú mencionaste el tema de la guerra, que regresaron mutilados, dañados y bueno, el punto acá es ¿qué tan importante es tomar conciencia de que el hecho de la discapacidad no implica
tener problemas de autoconocimiento, problemas de autoestima. Propiamente para la persona, por todos estos estigmas discriminatorios, se le hace muy complicado. Y sobre todo para desarrollarse a nivel profesional, sentirse amado, querido, en un núcleo o en un ámbito social. Tú has atravesado todo este tipo de proceso en tu vida y has sentido todo esto y también te has sentido amado e incluido. Me encantaría que nos compartas desde tu experiencia ello. Bien, bien. Desde mi punto de vista personal, yo tengo una discapacidad congénita. Congénita se llama cuando uno ya nace con una discapacidad. Mi discapacidad se llama patológica. La patología es artrorifosis, en el cual me han afectado los miembros superiores. No logré una extensión total. Nací con un problema en el pie izquierdo, pie bow, pero gracias a Dios mi discapacidad es leve. ¿Por qué? Porque es la misma patología que tenía Stephen Hawking, para que tú tengas idea. Gracias a Dios yo puedo caminar, gracias a Dios puedo valerme por mí mismo. Estos tipos de patologías congénitas suceden desde el momento de la concepción hasta el momento del parto. Yo tuve la oportunidad de hablar con algunos médicos y ellos me explicaron que el 85-90% de estas patologías, de esta discapacidad, es porque hay algo sucedió en el momento de la concepción al nacimiento. Puede ser falta de amor, falta de mucha tensión nerviosa en el entorno familiar, la mujer que sufre maltrato físico, el maltrato o mala alimentación, o mala atención médica, o por ejemplo, en mi caso, se postergó mi nacimiento porque el médico decía que no era tiempo y nací con el cordón umbilical enrollado un poco en mi cuello. Es decir, yo nací un 3 de febrero, tendría que haber nacido un 2 de febrero y tuve 4 días en una incubadora porque había nacido asfixiado. Es decir, acá tenemos la parte médica, la familia, el amor de la pareja, eh, eh, muchos factores que hacen que las personas que nacemos con una discapacidad congénita, nacemos con esta característica, que desde el punto de vista jurídico sería un atributo de la persona. Y desde el punto de vista sociológico es donde entramos nosotros primero a perdonarnos, que es fundamental. Yo a los 18 años, recién digamos, descubrí que tenía límites. Y a partir de conocer mis límites, aprendí a perdonarme, a quererme, a aceptarme. Y a partir de ahí fue cuando fui evolucionando como persona. Al decir, bueno, no puedo ser jugador de fútbol, o no puedo, pero sí puedo pensar en un futuro mío que sea mejor. Y es por eso que me dediqué al derecho. O sea, mi físico no me daba para trabajar descargando camiones o haciendo fuerza. Entonces, ¿qué tenía que usar? Mi inteligencia, que gracias a Dios la tuve, la tengo y trato de transmitirla basado en la discapacidad, en mi experiencia y hablar con la gente, dar a conocer los derechos y dar a conocer que la vida es hermosa. Es hermosa cuando hacemos lo que queremos, cuando nos amamos y cuando tenemos gente que nos respeta y nos dan un lugar. Porque vos dijiste algo muy importante, la discriminación. La discriminación está establecida en la Convención Internacional de Derechos, pero no de la ONU, sino de la OEA. Ahí habla lo que es la discriminación. Y la discriminación no solamente es el maltrato. La discriminación es cuando, por ejemplo, una persona
con silla de rueda no puede entrar al banco porque hay escalones, o porque no puede ir a estudiar, porque la parte edilicia no está adecuada, o porque una persona no vidente no tiene los libros en braille. Ese tipo de trabas es discriminación también. Pero Definitivamente porque no está siendo inclusivo. Inclusivo es todos y facilidades para todos y pensando en todos. Qué importante esto que mencionas, que puede ser también una situación de emergencia para prevenir situaciones cuando la madre toma la responsabilidad en el proceso de gestación y va al médico a hacer todos sus chequeos y se preocupa por alimentarse bien y se preocupa por tener un vínculo saludable con su pareja. El tema de la afectividad, el cariño es fundamental, el amor. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales y cuando tenemos conflictos internos se afecta toda nuestra bioquímica, afectando al ser humano que está dentro de nosotros. En el tema de las mujeres, el consumo de drogas, el consumo de tabaco y otro tipo de situaciones que se da definitivamente. La negligencia médica en el sentido de no tener la responsabilidad adecuada para... Hay miles de casos que tienen este origen, pues es un llamado tremendo y de emergencia para ser comprometidos y tener más presente, aunque suene muy obvio, que la responsabilidad de una vida es muy, muy grande y muchos médicos tienen en sus manos la responsabilidad de muchas vidas a diario. Dado así que tenemos un reporte y estamos en el mes de octubre declarado por la Organización Mundial de la Familia como mes de la salud mental y propiamente de acá salen muchas discapacidades y tenemos una serie de programas dedicados a este tema declarado por la Organización Mundial de la Salud 10 de octubre como mes mundial, perdón, Día Mundial de la Salud Mental. Son 450 millones de personas que padecen problemas de salud mental, trastornos de salud mental, que esto obviamente incapacita todo su desarrollo a nivel social, a nivel laboral y a nivel personal. Pues hay mucho sufrimiento y mucho dolor en la humanidad. Es momento de ponernos de pie para contribuir y poder prevenir y apoyar a las personas que están padeciendo. Hiciste una línea de vida donde atravesaste un proceso de aceptación a esto con lo que naciste, y considero que la aceptación es el primer paso que apertura todas las puertas para salir adelante a nivel personal, y toca unirnos a nivel instituciones, a nivel gobiernos, para lograr que se respeten las leyes de inclusión, las leyes de derechos en el tema de la discapacidad. Me estabas comentando, querido Eduardo, acerca de la tutoría o cómo se aplicaba este tema jurídico a personas con discapacidad. Sí, claro. Antes de la convención, a nivel mundial, se manejaba lo que era la curatela. Lo que en el derecho romano se determinaba la capacidad de la persona, lo que una vez hablamos con un amigo, lo que era la capite diminuto, o sea, la disminución de la capacidad. ¿Qué capacidad hay que determinar en primer lugar? Capacidad es la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Cómo adquirimos los derechos? Los adquirimos directamente en forma natural, porque es innato en el ser humano para poder insertarse en la sociedad, para poder realizar cualquier tipo de acto jurídico, desde casarse, recibir una donación, ser heredero, trabajar. Pero a veces, cuando la persona tiene una discapacidad mental o no puede darse a entender o depende de una persona para firmar o comprometerse ante determinados actos jurídicos, antes se usaba lo que es, y se sigue usando en algunos países, lo que es la curatela. La curatela es el curador que se determina a través del juez, previo examen psicológico y médico,
del causante, que es la persona con discapacidad, y se designaba a cualquier persona que manejaba su acto jurídico, de contratar, vender, disponer disponer de sus bienes. Ahora hay un cambio de paradigma. Ya no se llama curador, se llama persona de apoyo. Lo importante de esto es que si ve el juez que la persona de apoyo no está acompañando a la persona con discapacidad no solamente en sus actos jurídicos, sino también en una evolución de calidad de vida, ya sea a nivel de habitacional, de tratamiento médico, de alimentación y de inclusive afectivo, el juez puede tranquilamente retirar de esa responsabilidad a esa persona y a su vez esa persona, es decir, la persona de apoyo, se hace responsable del incumplimiento de la evolución para que la persona con discapacidad tenga una mejor calidad de vida. Es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso anterior, la curatela, la persona con discapacidad transfería todos sus derechos y sus obligaciones al curador. Ahora, con la persona de apoyo, la persona con discapacidad mantiene sus derechos y sus obligaciones. La persona de apoyo es simplemente un agente que lo ayuda a tramitar, a que logre adquirir y hacer uso de sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Es una línea muy leve, pero es muy importante porque hace que la persona con discapacidad pueda seguir evolucionando. Y a su vez haya un contralor, que es el juez de familia, en el cual está permanentemente viendo cómo está esa persona con discapacidad. Si hay una evolución, si hay un buen control, si no hay un abuso de los derechos, porque muchas personas, a veces, los que eran curadores, hasta manejaban sus bienes y hacían mal uso de esos bienes y lo dejaban internado en un lugar a la persona con discapacidad abandonado. Eso es importante. Lo que pasa es que no en todos países se ha hecho ese cambio jurídico. En México, por ejemplo, todavía existe el curador, de lo que es en Argentina, Chile, Brasil, Bolivia. En vez de curador, hablamos de la persona de apoyo, que es lo mismo judicialmente, pero cambia la responsabilidad. Ok, qué bueno que la ley esté dada para este tipo de situaciones porque lamentablemente el ser humano comete errores muy grandes y la ignorancia es la madre de toda oscuridad y de todo acto dañino y hacemos daño. Y una persona tiene que estar protegida, incluso protegida con amor y ayudada, apoyada para acompañar a un miembro de la familia que tenga algún tipo de discapacidad. Porque hay muchos casos, muchos informes y experiencias personales que tengo y he visto en que la familia se olvida del miembro de familia con discapacidad. Lo hace de lado, considera de que como tiene alguna dificultad, pues ya no tiene una razón de ser, una razón de vivir, un sentido de vida, no tiene sueños, anhelos y capacidades para desarrollarse en ello. Y esta persona vive mucho más amargada y muchas veces tomando decisiones tristes que vienen a ser el suicidio. Es importante haber fundado esta ala para las personas con discapacidad porque es la única manera directa de poder verlas en sí mismas, valorarlas en sí mismas y darles oportunidad de desarrollo en la vida. Y que las familias tomen conciencia de la responsabilidad que tienen en cuanto a eso. La familia es la base fundamental de las células de las sociedades del mundo, es la base fundamental de la salud mental. Es muy diferente tener un hijo con discapacidad a que esté con enfermedad mental, porque incluso un esquizofrénico puede tener la capacidad de desarrollarse en la vida y tener una vida de calidad y plena,
teniendo el apoyo, el amor, el acompañamiento adecuado, con la orientación familiar adecuada, haciendo un equipo muy fuerte, basado en el respeto y sobre todo dándole el apoyo médico necesario. Entonces, no es necesario que una persona con discapacidad, independientemente cuál sea su línea diagnóstica, tenga que estar olvidada en el mundo, porque en todo ser humano existe la creatividad. Hay un alma, un espíritu maravilloso que está en este planeta, en esta tierra, y clama por vivir, clama por sus derechos, clama por ser feliz. Y es momento de darle su lugar. Adelante, querido Eduardo. Sí, yo te escucho, Laura, y bueno, en primer lugar, admiro la organización que tú presides. La familia es, como siempre tú dices, es la célula fundamental de la sociedad. Y muchas veces la familia, como tú también dijiste muy bien, no sabe cómo actuar. Y es ahí cuando los gobiernos tienen que también apoyar a las familias para orientarlas y enseñarles. ¿Por qué? Porque nadie nace sabiendo ser padre y nadie nace sabiendo ser persona con discapacidad y nadie nace, aprendemos. Por eso, lo que tú haces como presidente de la Organización Mundial de la Familia es también crear y despertar a los gobiernos. ¿Por qué? Porque también la geografía, la naturaleza, es parte de la discapacidad a veces. Se utilizan productos químicos para desmalezar y se crea acá en Argentina, en Colombia, también ha sucedido. Y el mal uso de ese producto químico contamina las tierras, contamina nuestra tierra, nuestro mundo, y, y eso produce discapacidades visuales, fíjate, es increíble. Entonces ahí cuando el gobierno tiene que ser responsable del ser humano, y el ser humano a su vez es todo una unión, por eso es muy importante la entidad que tú representas, la entidad, lo que estás haciendo, y a su vez dar lugar ahora a este sector que es de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque es todo un conjunto, es todo un conjunto. Es primero la persona, después viene la familia, después vienen los gobiernos, y si todos nos unimos, tendremos un mundo mejor. Por eso, gracias por invitarme a ser parte de la familia de la Organización Mundial de la Familia. Y aparte un honor ser un amigo tuyo. También muy agradecida por tu identidad, por tu compromiso y por unirte a esta maravillosa visión, pasión al servicio de la humanidad. Y eso es digno de admirar en cada miembro de la Organización Mundial de la Familia. Particularmente yo me siento bendecida y agradecida con estar acompañada y apoyada por personas maravillosas para esta maravillosa visión. Pues bien, es fundamental unirnos. Llamamos a las instituciones que estén desarrollando este tipo de apoyo y actividades, que estén comprometidas con apoyar a las personas con discapacidad, a las personas que necesitan apoyo, a las familias que necesitan apoyo, porque sí, tener en la familia a una persona con discapacidad es doloroso, es difícil, definitivamente, pero es parte de la vida. La vida tiene dolor, tiene problemas, dificultades, hay adversidad. Y una de las pruebas más grandes es el tema del COVID. Nadie se lo esperaba, ¿verdad? Pero es la vida, es parte de la vida y nos trae muerte, nos trae enfermedades, nos trae momentos bellos, alegría. Más desarrollar una firme resiliencia, fortaleza basada en el amor, en la fe, en la esperanza, con el conocimiento adecuado, con el apoyo adecuado. Cualquier familia que tenga el peor problema con un hijo de discapacidad va a salir adelante en amor, en compañía y en vínculos fuertes, saludables. Pues a eso es que queremos llegar. Yo feliz de poder estar en este momento contigo compartiendo, querido Eduardo. No, Estamos iniciando una serie de acciones
para poder apoyar a las familias con discapacidad y a las personas con discapacidad. Dentro de esto, la Organización Mundial de la Familia tiene un programa precioso que está a vuestro servicio y disposición. Solo se comunican por el Messenger directamente al licenciado Eduardo, al líder de la Organización Internacional de Personas con Discapacidad Sin Fronteras, que él va a tener todo este manejo y coordinación directa con la Organización Mundial de la Familia, porque somos uno solo, una organización, simplemente que esta alita era muy importante para que se ocupe específicamente de esta área tan importante, que es la que estamos en este momento abordando. A su vez, invitamos también a hacer sesiones de Zoom con las instituciones que quieran sumarse para llegar a acuerdos, alianzas, a programas, a formaciones y a todo lo que desde este momento se aperture. Te invito a dar un mensaje a todas las personas que te están escuchando, querido Eduardo, para cerrar el programa. Me vino una frase de John Lennon que decía, yo sé que estoy loco, pero no soy el único. Y yo creo que los locos, que con buen corazón, tenemos que creer en nosotros, porque lo único que a mí me ha permitido llegar a ser, lo poco que he logrado, creer en mí, sacar la templanza en mí. A veces puede sonar un poco egoísta, pero si no lo hubiera hecho, no estaríamos conversando vos y yo. Y seguramente hubiera sido una persona que hubiera estado tirada en algún lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que todos tenemos que sacar el amor propio, amar la vida, honrar la vida y sobre todas las cosas. Si no tenemos el apoyo de la familia, encontrar el amigo, la palabra y aprender. Estar dispuesto a aprender en primer lugar que la discapacidad no es una enfermedad. La discapacidad no es contagiosa. Es más contagioso la mentira, es más contagioso el engaño, es más dañino el gobierno corrupto, es más dañino la indiferencia y es mucho más dañino el no aceptar que el prójimo es tu amigo y que lo puedes amar como a ti mismo. Y es la única forma de tener un mundo mejor. Como vos dijiste en la pandemia, acá en Argentina, las personas con discapacidad tuvieron que esperar un año para poder vacunarse. No había privilegios y yo conocía casos, inclusive el mío, que yo vivo solo, de no tener cómo poder acceder a una vacuna. Eso falta de política de concientización social, falta de política de salud, de una falta de política de accesibilidad. ¿Por qué? Porque si yo vivo solo y hubiera estado vacunado con tiempo, hubiera estado tanto tiempo encerrado y me pongo en el lugar de otras personas que no pueden ni siquiera ir a comprar. ¿Cómo hacen? Comprar para sus alimentos, los medicamentos. Ahora uno con un celular puede traer los medicamentos tranquilamente, por delivery, pero hay en otros lugares donde no hay. Hay que pensar que el mundo somos todos. Y las personas con discapacidad no somos personas enfermas. Somos personas como tú eres una mujer rubia, yo soy pelado, pero somos seres con ganas de amar, de vivir y de crecer. Es simplemente que la sociedad aprenda a que no nos tienen que usar para votar, como sucede en Latinoamérica, que utilizan a las personas con discapacidad, que se acuerdan cuando hay que ir a votar. No, hay que crear concientización, trabajo, salud, estudio, para que las personas con discapacidad encuentren su motivo de vida. Y, yo, y como tú dijiste, Laura, estoy al servicio de todas las entidades que quieran comunicarse, ya sea a través de la Organización Mundial de la Familia
o a través de la Organización Internacional de Personas con Discapacidad Sin Fronteras. Y muchas gracias, Laura, por tu amistad. Maravilloso. Acabas de mencionar algo muy importante, educación, la accesibilidad a la educación. Con la Organización Mundial de la Familia tenemos becas para educación, para quienes quieran educarse en este hermoso camino. Me quiero quedar con dos temas que acabas de comentar, que es el amor a uno mismo. El amor es la energía más preciosa que Dios, nuestro Creador, ha puesto en nuestro ser, en cada uno de sus hijos, que ha sido criado con amor y por amor, completísimos. La discapacidad no es una situación de estar incompleto, porque como seres humanos, seres trascendentales y con los recursos quizás diferentes a los tuyos, están muy completos. Y ellos no desean tu lástima. La lástima es una situación, es un sentimiento que no genera nada bueno en ningún ser humano. Lo que ellos quieren es la inclusión y la compasión. ¿Y qué es la compasión? La compasión es sentir de que tienen derecho y apoyarlos. Son actos, conductas que ayudan y apoyan al otro sin esperar nada a cambio. Y el amor a uno mismo es el primer amor incondicional que se tiene que tener, porque por ese amor hay fortaleza, hay fe, hay esperanza y hay personas maravillosas que se suman a todo movimiento con un fin positivo para, por amor, desearle el bien al otro, a su prójimo, a su sociedad. Y ¿se imaginan cómo iríamos si tenemos conciencia de ello? El segundo amor incondicional es el amor de los padres hacia los hijos, que tengan lo que tengan, suceda lo que suceda, un padre tiene que acompañar, una madre tiene que acompañar y direccionar a su hijo. Los otros amores sí son condicionales porque tienen que entrar dentro de los valores, virtudes, respeto mutuo, me das y te doy. Entonces, cuidemos nuestro mundo, cuidemos nuestros vínculos, cuidemos nuestras relaciones basadas en el amor, que nos va a abrir todos los aspectos divinos de esta maravillosa vida y vamos a poder vivir y amar la vida. Muchísimas gracias. Será hasta un próximo programa. Quedo muy agradecida, querido Eduardo. Nos despedimos. Un abrazo. Adiós. Bye, bye. Cuídate, que Dios te bendiga. Gracias.